Hola, ¿qué tal? Habla David. El día de hoy quería hablar un poco de mi novela ya publicada, Blanco contra Rojo, que bueno, se ha publicado por la editorial Círculo Rojo en España y está disponible a nivel mundial en Amazon y también a través de la página web de Círculo Rojo en España. Entonces, bueno, hay dos ediciones. Esta es la edición europea que tiene la solapa con eh, mi breve síntesis biográfica, ya aparezco yo. Y bueno, dice, escritor desde la infancia, admirador de Flaubert, Wagner y Proust, se interesa por el absurdo y la filosofía sin omitir lo humano. Su serie Blanco contra Rojo sirve como manifiesto de su visión del mundo, porque efectivamente Blanco contra Rojo, que es oficialmente la primera parte de una pentalogía, son 5 volúmenes, es una sátira que ya voy a explicar. Los 5 volúmenes son Blanco contra Rojo, Un Lutero, Los Incorruptibles, Mandala, o Mandalay, más bien, pero bueno, la titulé Mandala. Y El Espejo, que vendría siendo el tomo final. A mí me gustaría que en un futuro, quizás si esto tiene éxito, en vez de ser una pentalogía, fuera toda una sola novela, aunque fuera extremadamente larga. Pero es lo que personalmente a mí como autor me gustaría que fuera. Eh, Tiene otra solapa y bueno, la reseña que aparece en la parte de atrás, que describe términos bastante emocionantes, bastante efectistas, como si fuera una película, más o menos la premisa de la novela. Dice, en la Universidad de Milendo todo está de patas arriba. Milendo es el país ficticio en el que transcurre eh, la historia, y la Universidad de Milendo es como un pequeño, un microcosmos dentro a su vez ese fragmentado y difícil país, ¿no? Estudiantes y profesores se hacen la guerra con armas de fuego y bibliotecas, continuando la antigua tradición del sistema de cofradías. Pero esta vez se han pasado de la raya. Un político corrupto amanece secuestrado en el campus y exige venganza. No descansará hasta que los intelectuales paguen todas sus injurias, aunque sea necesario llevarse el mundo con él. Lo que no sabe es que sus viejos amigos, el profesor Van Garcés y la doctora Portas, han reclutado a jóvenes muy peligrosos. La tormenta que se avecina pondrá a prueba los cimientos de la academia, de la política y hasta de la propia literatura. Blanco contra Rojo es la primera novela de David Bastardo Martínez y la primera parte de una hilarante serie de 5 libros. Bueno, aparte de la edición europea, está también la edición de Amazon, que está impresa en Estados Unidos, es más grande, comparativamente se ven así. Esta es la de España y esta es la de Estados Unidos. Y la edición de Estados Unidos es como más tipo, ¿cómo se dice? Tipo de bolsillo, lo que llaman en inglés paperback. No tiene solapas, es como más sencilla, pero a su vez es como más emocionante de leer, menos especial, algo así como más para uso diario. Y me gusta mucho cómo se ve el rotulado interno del texto. Creo que está la diagramación, es bien bonita en ambas ediciones, pero me gusta especialmente cómo se ve en la de Amazon. Creo que se ve muy, muy literario. Sí, es emocionante. De verdad que las chicas de Círculo Rojo han hecho un trabajo estupendo con la diagramación. Entonces, bueno, Blanco contra Rojo. Ah, por cierto, en la edición de Amazon no aparece el lomo, no sale la información. Ni mi nombre, ni la editorial, ni el título de la novela. Solo el puro arte, que por cierto, me han dicho algunas personas, algunos que me han contactado respecto al libro, que la imagen, la portada no les parece lo suficientemente llamativa o incluso lo suficientemente atractiva. Bueno, porque se tuvo que usar una imagen sin derechos de autor. Yo quería usar un cuadro de la República de Weimar, pero tenía derecho de autor y no era como que lo suficientemente eh, así efectista, ¿no? Tienes ahí el símbolo bastante obvio del libro, de la pistola, en fin, ¿no? A pesar de que parece un thriller, no es un thriller, pero sí es bastante dinámico. Yo tenía la intención de escribir una especie de novela negra, pero que fuera
un poco mordaz e irónica, pero combinando dos aspectos, combinando el estilo gangsteril de las historias de crimen organizado, de mafias, sobre todo historias como las de las novelas de Mario Puzo, y teniendo muy en mente las películas, sobre todo de Martin Scorsese y de directores de cine negro como Howard Hawks o Billy Wilder, etcétera, ¿no? Combinar eso con el tema de la academia y del mundo universitario. Entonces pensando, bueno, si fueran ideologías políticas extremas representadas en grupos que no hicieran política universitaria solamente, sino que fueran como cofradías de gángsters y que pensaran como si fueran como si fueran grupos de gángsters. Entonces pienso un poco en el modelo que aparece en El Padrino de Mario Puzo entre las familias como los Corleone, los Tattaglia, etcétera, pero aquí son cofradías universitarias que tienen historia, tienen muchos recursos y que todas funcionan como una sociedad feudal. La Universidad de Milendo es como un reino feudal. De hecho, un amigo muy cercano, David Caña, un saludo David, allá en Estados Unidos, me dice que a él le parece que Milendo es como, la Universidad de Milendo es como Chechenia y que parecen un montón de repúblicas pequeñas, fragmentadas, unos enclaves dentro del propio Milendo. Y me parece una impresión espectacular. De verdad que David, te la comiste con ese análisis. Yo no lo había pensado así, pero me encanta. Creo que es uno de los comentarios más interesantes que se han hecho respecto al lore, al mundo de Blanco contra Rojo y de Milendo. Y las cofradías en sí, las más poderosas de todas, son dos. La que dirige el profesor Adolfo Van Garcés, que es un profesor de filosofía muy docto de muchos años, marxista, leninista, de mucha sensibilidad, muy sibarita, que es el FELP, que es el Frente Estudiantil para la Liberación Popular, es de corriente marxista-leninista. Y la otra es el CTB, o el Cuerpo de Tropas Voluntarias, que es de tipo de derecha reaccionaria del fascismo, sobre todo el fascismo italiano, que dirige la filósofa y doctora Esther Portas, que es el otro personaje de la novela. Ellos dos funcionan como si fueran el Zeus y la Hera de este microcosmos, de este Olimpo interno académico de Milendo, que es a su vez una gran sociedad feudal. El equilibrio entre esas dos cofradías, porque además los dos están casados, los dos profesores, es el que mantiene internamente la paz dentro del sistema universitario. Y la novela es muy divertida, pero a su vez es muy dura, y me han dicho también, sobre todo mi papá me lo ha dicho, que es muy desparpajada. Entonces, bueno, las influencias literarias de la obra. Cuando yo la escribí, estaba muy impresionado por las novelas de Gustave Flaubert, el autor francés que escribió Madame Bovary, Salambó, La educación sentimental, La tentación de San Antonio, obras absolutamente espectaculares que no se parecen a más nada, en mi opinión, en la historia de la literatura. Y a mí lo que más me impresionó de Flaubert fueron dos cosas: la capacidad de humanizar todos los tipos de personalidades, incluso las más trastornadas, y la capacidad de sintetizar, de decir mucho con pocas palabras. Entonces yo traté de inspirarme pensando en mis propias inquietudes y en mi propio estilo, inspirarme bastante en la prosa de Flaubert, y creo que logré homenajear ciertos aspectos sobre todo en la humanidad de los personajes, porque son personajes terribles que hacen cosas muy fuertes, pero trato de verlo con una mirada sensible y a veces hasta lírica, hasta poética, que no deja de ser muy absurdo porque también hay situaciones muy cómicas. Entonces, a su vez, bueno, hay muchas influencias de la sátira clásica. Está Voltaire, que yo lo adoro, me encantan las novelas de Voltaire, sobre todo Sadig y Cándido. Y también está Jonathan Swift, al que ya había leído en Los viajes de Gulliver. Y Jonathan Swift logra en Los viajes de Gulliver justamente lo que yo quería con Blanco contra Rojo, que es el hecho de que las situaciones más absurdas y más disparatadas lo presentara con una normalidad así tranquila y fluida, como si fuera un paseo por el campo, pero son situaciones absolutamente locas. Entonces aquí cuando se describe lo más descabellado, lo más cuestas arriba, que pasa en el país de Milendo y en las universidades específicas, perdón, en la Universidad de Milendo y en las cofradías,
que son donde conviven, por ejemplo, las cofradías administran granjas, administran animales, los animales entran a las aulas de clase, etcétera, ¿no? O el inspector se parece más a un enciclopedista, a un gran doctor que conoce toda la historia miren, del inspector Stolze, que es un personaje que mi amigo David Caña admira mucho, le gusta, eh, porque es como que un funcionario público sumamente ascético y que hace su trabajo con muy pocos recursos. Él, que pudiera ser como una deconstrucción de Javert, el personaje de Víctor Hugo, porque repite algo de esa seriedad de Javert, pero no es cruel, a diferencia de Javert. Entonces, toda esta dinámica resulta en que la crueldad se templa con en ciertas dosis, oponiendo fuerzas de humanidad y también de absurdo. Con el absurdo, con el ridículo, se templa mucho la crueldad. De eso se trata Blanco contra Rojo. Entonces allí no intento hacer un discurso moralista, exactamente, pero sí trato de exponer, de develar las contradicciones en las ideologías más radicales de la política, y eso no es algo nuevo, eso siempre ha estado presente en la filosofía desde que existe formalmente, ¿no? Desde los registros más tempranos que tenemos de expresiones filosóficas, ese siempre ha sido un problema. Entonces, por eso, a eso se refiere la síntesis geográfica cuando dice que blanco contra rojo sirve como visión del mundo del autor, que soy yo, David Alejandro Bastardo Martínez. De hecho, bueno, cuento aquí algo rápido. Al principio, bueno, hace muchos años, cuando yo tuve por primera vez la ocurrencia de escribir esta novela, creo que fue por el año 2015, 2016, estaba mucho más joven, tenía como 19 años, 20 años. Recuerdo, yo pensé incluso escribirla en italiano y aprender italiano para poder escribirla, porque sentí que en el cine italiano, que creo que también influyó mucho la estética de este mundo, sobre todo Fellini y Sorrentino, Paolo Sorrentino, que en el cine italiano, en ese caos propio que uno ve en las películas italianas, encontraba mucho de esa humanidad que yo quería tratar y del absurdo, porque es algo muy curioso, como se ve en las comedias de Aristófanes y en los libros de Voltaire, tratar lo cómico con dignidad. Es algo que siempre me ha interesado. Siempre he pensado, oye, ¿cómo tratarlo lo que es gracioso con la misma dignidad poética de lo que es trágico? Y Aristófanes, Jonathan Swift, Voltaire, y en el cine, Fellini, Wes Anderson, Sorrentino lo hacen también. Entonces es algo que yo me propuse, ¿no? Me propuse. Entonces, bueno, Blanco contra Rojo, en mi mundo ideal, sería una novela completa que abarcara las 5 partes, que por cierto todavía estoy escribiendo. Empecé a escribirlas en 2022 y el número que está aquí publicado realmente lo escribí como en 4 o 5 meses. No duré tanto escribiéndolo. Tiene un total de 300, 313 páginas en la edición española, y en la edición de Amazon de Estados Unidos es más larga. ¿Tiene cuántas? No, son 313 también. Pero bueno, como es más grande, me daba la impresión de que era más larga. Entonces, bueno, esta ha sido la descripción de lo que es Blanco contra Rojo, mi primera novela publicada en castellano. No sé cómo sería, en italiano sería probablemente, yo pensaba en I Rossi contra i Bianchi, que serían los blancos contra los rojos. En inglés White versus Red. Estaba pensando, si llegan a traducirla al francés, ¿cómo sería? Les Blanches contre les Rouges. No suena atractivo, no suena gracioso. Creo que en español luce más. Entonces, bueno, esta ha sido una breve reseña de Blanco contra Rojo.